Hola a todos, qué gusto darles nuevamente la bienvenida a esta cita de todos los miércoles en punto de las 7 de la noche, hora Colombia. La cita para profesionales y empresarios comprometidos PEC. Lina, bienvenida nuevamente a esta transmisión virtual. Gracias, Andrés, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros y que han estado súper pendientes de este ciclo que hemos trabajado en el mes de septiembre. Transforma tus finanzas en tiempo de crisis. Y hoy justamente, Lina, estaremos hablando de una temática que contribuye mucho a todo lo que es este ciclo, denominado cómo organizar nuestras finanzas post cuarentena. Estamos en estos tiempos de pandemia, seguramente con muchas preguntas en relación al área financiera, y hoy concretamente estaremos resolviendo esta inquietud, cómo organizar nuestras finanzas post cuarentena. Te cuento, Lina, que dentro del marco de lo que es la temática financiera hay un término muy conocido denominado SMART en nuestras finanzas. SMART tiene que ver con esa capacidad de poder administrar de manera o de forma inteligente mis recursos financieros. Y a propósito de este término, pues hemos querido generar una expectativa con un hashtag que hemos estado manejando en estos días previos a la reunión, denominado numeral SMARTIRIO. Es martirio muchas cosas en el área financiera, como por ejemplo, Lina. Pues por ejemplo, Andrés, es martirio cuando uno tiene una deuda con un banco y te llaman de 3 a 4 veces al día a cobrarte esa obligación financiera. Eso es un martirio. Es un martirio. Es martirio uno querer comprarse seguramente una camisa que le gustó, pero al preguntar el precio decir, bueno, gracias, vuelvo más tarde. Eso es un martirio y seguramente es una sensación no muy agradable. Entonces, los invitamos a que comenten, ¿no?, en nuestro chat en vivo, qué es un martirio para ustedes en relación a lo que es el área financiera. Y bueno, para darle continuidad a nuestra reunión, invitamos entonces a Felipe Cerquera, que también se conecta con nosotros a esta hora. Felipe, bienvenido. Andrés, hoy tenemos una invitada muy especial, justamente del Ministerio Pablo Bogotá. Ella es Marcela Báez Puente. Ella tiene como profesión, ella es trabajadora social, pero su especialidad es las finanzas. Justamente su especialización es en la gerencia de entidades de economía solidaria. También tiene diplomados en riesgos financieros. Es por eso que la hemos querido invitar para darnos nuestra cápsula financiera del día de hoy. Bienvenida, Marcela. Buenas noches, mi nombre es Marcela Báez. Es un placer para mí estar compartiendo el día de hoy un tema apasionante como es el control de nuestros gastos. Cuando hablamos de finanzas personales, lo más importante no es cuánto ganamos, sino cuánto gastamos y cómo manejamos ese gasto. Hay una herramienta fundamental que nos ayuda a controlar nuestros gastos y es el presupuesto familiar. El día de hoy vamos a aprender cómo se hace un presupuesto familiar. Espero que esto sea de mucha ayuda para todos nosotros en el día a día. Lo primero que tenemos que hacer entonces cuando vamos a manejar el presupuesto familiar es registrar nuestros ingresos y nuestros gastos mensuales. Hay diferentes maneras en que podemos hacerlo. Una de ellas es anotando en un cuaderno o es en un Excel, o también podemos hacerlo con papelitos. En la medida en que vamos teniendo ingresos o vamos teniendo gastos, vamos a ir anotando en estos papelitos. El día de hoy hice mercado y me costó 100,000 pesos, entonces voy a anotar mercado, 100,000 pesos. Si pagué hoy el servicio de luz, anoto en un papelito servicio de luz y el monto el que pagué. Igual si tengo un ingreso también lo voy a registrar. Durante 1 o 2 meses seguidos voy entonces a revisar uno a uno esos gastos y anotarlos. Tengo que ser una persona muy disciplinada para poderlo hacer y que no se me pase por alto alguno de los gastos y poder registrar absolutamente todos los consumos que tuve durante el mes. Esto me va a permitir determinar cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando mes a mes. Una vez que ya inicié el 1 del mes y voy a acabar el 30 del mes de hacer este registro, entonces una vez que acabe de anotar y de registrar todos mis gastos y mis ingresos, el siguiente paso es organizarlos.
Los voy a organizar entonces agrupándolos en dos categorías grandes, generales, y unas subcategorías. Cuando hablamos de las categorías generales estamos hablando de lo que son los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos son todos aquellos que van directamente relacionados con las necesidades básicas del ser humano. Entonces estamos hablando de alimentación, vivienda, servicios, educación, salud y transporte dentro de los gastos fijos. Los gastos variables son aquellos que se dan, pueden suceder o no durante el mes. Esos son ropa, diversión, entretenimiento, regalos. Entonces, a cada uno de los papelitos o de los gastos que yo tuve durante el mes, voy a agruparlos a una categoría y voy a totalizar por cada categoría cuánto fue el consumo que tuve durante el mes. Posteriormente, entonces, ya teniendo las categorías, vamos a establecer nuestro presupuesto familiar. Entonces, esto nos va a permitir tanto anotar nuestros ingresos como relacionar nuestros gastos. Si lo hacemos durante 2 meses, nos va a llevar, vamos a tener un mayor control y mayor exactitud en el gasto que realmente tuvimos en el mes. Ya ahorita más adelante vamos a ver cuál es la tabla que les sugiero para anotar y llevar el registro de tanto de los ingresos como de nuestros gastos. Al finalizar, ya después de haber consolidado toda la información de los gastos y de los ingresos, vamos a poder definir si estoy gastando más de lo que gano o si estoy gastando menos de lo que gano o de lo que son mis ingresos. Si mis ingresos son superiores a mis gastos, entonces eso es una excelente noticia. Y lo que vamos a poder hacer entonces, si tenemos dinero sobrante, vamos a poder incrementar nuestros ahorros que mínimo deben ser del 10% de nuestros ingresos mensuales. Si mis gastos son superiores a mis ingresos, voy a tener 2 opciones. Una opción es incrementar mis ingresos, es decir, mirar diferentes opciones para generar ingresos en mi familia. Y si definitivamente esta es una opción. Y la siguiente opción será hacer un plan de choque para mirar a ver entonces cómo voy a disminuir mis gastos. Entonces, este presupuesto me va a ayudar a identificar esta realidad. ¿Estoy gastando más o estoy gastando menos de lo que son mis ingresos? Entonces, y solamente como vemos, vamos a tener 2 alternativas. O aumento mis ingresos o disminuyo mis gastos. El cuarto que en cuenta es que vamos a revisar la distribución de nuestros ingresos que hicimos por categorías, lo vamos a revisar de acuerdo a unas recomendaciones generales que nos dan los expertos en finanzas personales. Los expertos en finanzas dicen que como mínimo de nuestro ingreso mensual debemos ahorrar el 10% de nuestros ingresos. Los gastos fijos, es decir, los que ya vimos con anterioridad, que se refieren a alimentación, a vestuario, a vivienda, transporte, educación, que son los gastos fijos, en eso podemos gastarnos máximo el 60% de nuestros ingresos. Pagando deudas, ya sean créditos hipotecarios, deuda de consumo, tarjeta de crédito, podemos ir entre el 15 y el 30%. Obviamente que si sobrepasamos el 15%, pues vamos a tener que disminuir de alguna de las otras categorías para que nos dé el 100% al final del ejercicio. Los gastos variables que como hablamos es vestuario, son las salidas, son los domicilios, son las comidas fuera de casa, son los regalos que a veces realizamos más por compromiso, por presión, esos gastos que a veces son inútiles, máximo podemos tener el 15%. Igualmente, en el ejercicio en que si estamos gastando más de lo que estamos ganando, pues lo primero que yo voy a tener que recortar son esos gastos variables. Los gastos fijos, como le pegan directamente a las necesidades del ser humano, pues es bastante difícil de poderlos reducir.
Pero cuando hablamos de control de gastos, entonces vamos a fijarnos en esos gastos variables y a ver de qué manera podemos entonces irlos disminuyendo poco a poco. Como inicié la charla fue diciéndoles, aquí lo importante no es cuánto ganamos, sino es cómo gastamos y de qué manera podemos controlar estos gastos. Finalmente, todo proceso tiene que tener un sistema de control. Si no medimos lo que estamos haciendo y no lo controlamos, difícilmente vamos a poder llevar unos gastos muy concienzudos. Entonces, la recomendación es que semanalmente hagamos una medición de cómo vamos con nuestros gastos. Si estamos gastando más de lo presupuestado, en un ejemplo en que la alimentación sean 500,000 pesos en el mes, eso fue lo que definí en mi presupuesto, voy en la primera semana y si ya me gasté los 500,000 pesos, ¿qué significa? Que entonces el resto del mes voy a estar muy limitada en temas de alimentación y así con cada uno de los rubros. Entonces, puedo ir haciendo un seguimiento semanal de tal manera que pueda mirar contra mi presupuesto en qué porcentaje voy y cómo puedo hacer para disminuir el gasto que ya está excedido o que ya hice todo lo del mes y hasta ahora voy en la primera o segunda semana. Debo también entonces eliminar esos gastos innecesarios, esos gastos inútiles o como decíamos antes, aquellos que realizamos por presión. ¿Cuál es un gasto innecesario? Un gasto innecesario son aquellos gastos que son por impulso. Si paso por un almacén de ropa y me gustó una camisa y resulta que tengo muchas en mi casa, entonces pues realmente no es algo que yo esté necesitando. Así lo mismo puede ser con cosas que nos antojamos porque son de moda o simplemente también porque me invitaron a una reunión y debo llevar un regalo muy especial a un amigo sin tener en cuenta entonces cuánto es el presupuesto que yo tengo para realizar ese gasto. Entonces, teniendo un presupuesto, me voy a medir y voy a poder hacer un uso mucho más racional del dinero. Otro tema importante para manejar el tema del control del presupuesto es controlar también el uso de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito a veces me puede llevar a hacer gastos y a diferir una serie de gastos que son innecesarios. Entonces debo también tener un control en el uso de la tarjeta de crédito. Y definitivamente tenemos que recordar que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, de esta manera, aquí tenemos un ejercicio donde les estoy mostrando en un Excel sumamente sencillo cómo puedo manejar tanto mis ingresos como mis gastos. Los ingresos, entonces, debo registrarlos. Aquí en este ejemplo tenemos, es una persona asalariada, entonces tiene un ingreso de su salario y un ingreso por horas extras y recargos, lo que le da unos ingresos mensuales de 2.470.000 en nuestro ejemplo. Aquí en este mismo ejemplo está por colores las diferentes categorías. Entonces vemos cómo vamos a ir agrupando por categorías. Tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vivienda, si tengo o no crédito hipotecario, si tengo arrendamiento, si debo pagar un arriendo o una administración, todos los servicios públicos, agua, luz, internet, si tengo el seguro, una póliza contra contenidos o si soy propietario de una vivienda, la póliza contra incendio y terremoto, los impuestos también si soy un propietario de una vivienda, pues debo diferir también en los 12 meses del año el pago del impuesto. Alimentación, todas las cosas de aseo es otra categoría. Seguimos entonces con todos los temas. Si tengo carro, entonces los gastos de transporte, los gastos del vehículo, la gasolina, todo lo que son los impuestos, el SOAT, el mantenimiento del vehículo como tal. A nivel de educación, entonces, bien sea la educación de mis hijos o la educación propia, todo lo que tenga que ver con cursos, con
formación, actividades de formación que tengo para mí. Y finalmente entonces en amarillo están esos gastos que hablamos que son variables y que son los primeros que tengo que mirar y revisar cuando estoy hablando de manejar y tener un control de mi presupuesto familiar mensual. Aquí está incluido entonces lo que son los vestuarios, el entretenimiento, las comidas fuera de casa, los pedidos a domicilio que ahora en esta pandemia pues se han acrecentado, en fin, obsequios. Todo esto, estas categorías de variables, entonces mi recomendación es de que pongamos el foco en ellas, porque por aquí se nos puede ir saliendo esos excesos de gastos. Finalmente, las deudas. El pago de deudas va a ser tema de otra charla, pero en este sentido también tenemos que tener un control de esas deudas. Recordemos que lo recomendable es tener entre el 15 y el 30% como máximo. Si es un crédito hipotecario sería el 30%, y el 15% si no es crédito hipotecario, sino más bien a nivel de créditos de consumo. El crédito es un apalancamiento que me va a ayudar a adquirir ciertas cosas. Lo recomendable es hacerlo a muy corto plazo, para no generar esclavitudes en ese sentido, y que realmente hacer que el dinero trabaje para mí y no que sea al contrario. En este ejemplo entonces la persona está gastando 3,5 millones cuando sus ingresos son de 2,4 millones. Es decir, esto quiere decir que tienes excesos de gastos mensuales de 1,100,000. Esta persona, en este caso, tendrá que hacer una revisión para definir entonces si va a incrementar sus ingresos, qué más sabe hacer un inventario de cuáles son sus talentos, de qué otras opciones tiene para generar esas otras fuentes de ingreso familiar, o si hay más personas en su familia que puedan ayudar a traer ingresos al hogar. Finalmente, si no, habrá que mirar cada uno de los gastos, como les decía y les he reiterado, empezando por los gastos variables y después los gastos fijos, mirando a ver cómo puedo optimizarlos. Si no puedo eliminarlos, por lo menos voy a poder optimizarlos. Entonces, ¿y cómo los puedo ir reduciendo también? Teniendo una conciencia de que debo ahorrar servicios públicos, de que en la Y en nuestra sección de Cuéntanos qué está pasando, Liliana Quintero desde La Plata, Huila, nos cuenta su experiencia. Hola, mi nombre es Liliana Andrea Quintero. Hoy quiero contarles con gran felicidad nuestro testimonio con el proceso de emprendimiento que como familia decidimos realizar a través de la creación de la empresa constructora Quintero. Nuestra empresa está ubicada en La Plata, Huila, es un municipio que está en desarrollo, estamos a 2 horas y media de Neiva. Y en nuestra experiencia hemos tenido la fortuna de tener en este momento ya 5 años de que la empresa ha sido creada y con gran satisfacción podemos decir que ya hemos transformado la vida de más de 105 familias que gracias al desarrollo y al emprendimiento nuestro tienen su vivienda propia. Este emprendimiento se da a través de la visión de mi padre, que fue en vida un campesino, una persona pues que lideró sus tierras para administración de ganado. Y a través de su visión y a través de la fortuna que tuvo de poder visualizar, en algún momento nos motivó a liderar un proyecto que nosotros pues realmente lo veíamos como poco probable de que tuviera éxito. Sin embargo, utilizamos pues muchísimas metodologías. Dentro de esas metodologías era poder aterrizar el proyecto, poder planificar, poder tener una proyección de objetivos y poder verificar que esos objetivos propuestos fueran medibles, alcanzables y se pudieran ejecutar. En todo este trasegar, pues no es que todo haya sido tan fácil, ha sido un proceso
de sortear diferentes dificultades como las gubernamentales, poder obtener las licencias, los permisos, lograr los créditos, porque sin crédito pues en Colombia es muy difícil sacar adelante los proyectos, y con gran satisfacción podemos hoy ratificar y dar testimonio de que mi Dios es un Dios de amor, es un Dios de respaldo, es un Padre que está haciendo que los sueños se cumplan. Podemos decir también con gran satisfacción que el camino de la vida lo tiene trazado uno desde que llega a este mundo, sin pensarlo, pues con mi esposo siendo ingeniero, siempre estábamos detrás de un puesto de trabajo, esforzándonos pues por alcanzar como el día a día, y a través de esta posibilidad que surge como familia podemos dar el inmenso testimonio de que Dios es real, de que Dios es un Dios de amor, de respaldo. Y hoy, gracias a todo ese respaldo que sentimos de parte de Él, hemos consolidado esta empresa. Es una empresa que genera alrededor de 60 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos, la posibilidad de transformar vidas a través de las casas que ya no pagan arriendo sus propietarios, sino que tienen su vivienda propia. Entonces es un testimonio, nos ha cambiado la vida, hemos cambiado la vida de muchísima gente, y ha sido un proceso de arduo trabajo, ha sido un proceso de lucha permanente, ha sido un proceso donde los sueños han primado, tener esos objetivos claros, hacer un proceso de planeación súper importante, medirlo, verificar que cada objetivo que se ha trazado pues se pueda ejecutar, y estar pegado a Dios. Definitivamente eso es lo más importante, lo que podemos testificar. Invitamos a las personas que nos ven y que nos escuchan, que sueñen, que se proyecten, que planifiquen y que saquen adelante sus sueños, porque con Dios todo es posible. Muchísimas gracias. Y en directo al corazón llegó el momento de hablar de lo que representa la prosperidad integral. Acabamos de recibir una serie de recomendaciones muy importantes que vale la pena poder complementar a la luz de la palabra de Dios, a la luz del manual de la vida. Yo quiero compartir con ustedes 3 recomendaciones prácticas que permitirán manejar adecuadamente no solamente nuestras finanzas, sino proyectando dicho manejo financiero a lo que representa, a la luz del manual de la vida, la verdadera prosperidad. Y estas 3 recomendaciones quisiera basarlas en lo que nos cuenta la palabra de Dios, en aquella parábola seguramente muy conocida por muchos de nosotros, aquella que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Y dice la Biblia, a través de esta historia que cuenta el Señor Jesús, lo que es justamente la vid verdadera. Y dice la palabra de Dios en Juan 15, en primer lugar, quisiera que nos ubicáramos en el versículo 5. Nos dice así el manual de la vida: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y quisiera empezar por acá. Y a la luz de este versículo que acabamos de leer, vamos a encontrar lo que representa esta primera recomendación que quiero compartir con ustedes. Y la primera recomendación podríamos denominarla menos árbol, más rama. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la Biblia, a la luz de esta parábola de la vid verdadera, que Él es la vid, o en otras palabras, Él es el árbol. Y claramente en este versículo 5 nos da a entender que ustedes y yo venimos a ser la rama del árbol. Si lo miramos en términos muy prácticos, cuando uno se encuentra seguramente en un lugar abierto, que me permite a mí poder contar con varios árboles a mi alrededor, si hay algo que me atrae a acercarme al árbol, no necesariamente son las ramas. Difícilmente uno puede encontrar a alguien que seguramente quiera acercarse a un árbol por las ramas. Uno se acerca a un árbol tal vez por el fruto, por ejemplo, y el fruto me lleva a decir, oiga, venga, agarramos de ese fruto que se ve muy bien. O por el contrario, me acerco al árbol por lo que es frondoso y entonces me genera sombra en un día soleado. Seguramente eso también me lleva a acercarme al árbol. Pero difícilmente uno se va a acercar a un árbol a contemplar una rama. Por el contrario, una rama tiende a pasar completamente desapercibida. Hace parte, por supuesto, implícita del árbol y evidentemente está allí cumpliendo una función importante dentro del árbol. Pero dicha rama pasa completamente desapercibida. No es atractiva, seguramente no es lo que llama la atención para que alguien quiera acercarse a contemplarla. Pero evidentemente cumple una función dentro del árbol y esa función específica consiste justamente
en aquello que me menciona aquí Juan 15, en sostener o llevar el fruto. Eso es lo que hace la rama. Y eso es lo que concretamente, a la luz de esta parábola, venimos a hacer ustedes y yo. Ustedes y yo somos la rama que sostenemos el fruto. Pero esa rama, independientemente de sostener el fruto, no es la dueña del fruto. Mire qué interesante ejemplo el que aquí nos coloca el Señor Jesús. Porque claro, efectivamente la rama lo sostiene, pero jamás ese fruto se le atribuye que le pertenece a la rama, le pertenece al árbol. El árbol es el que lo da. De manera que es muy claro dentro de la estructura de un árbol que la rama solamente sostiene el fruto. Lo cierto de esta historia que nos cuenta el Manual de la Vida es que el punto de partida para yo disfrutar de mi verdadera prosperidad es entender que no soy el árbol, soy solo la rama. Hay ramas que se creen árboles y por creerse árboles, pues finalmente terminan siendo cortados, terminan siendo excluidos, desplazados. Pero en cambio hay ramas que parecen árboles. Y parecen árboles porque han entendido cuál es su función. Entonces se mantienen ubicados. Tienen mucho fruto para sostener, pero jamás se enseñorean del fruto. Porque, repito, viven de manera aterrizada, son conscientes de cuál es su función. De manera que como ramas, todos los días reconocen que el fruto que sostienen, y ese fruto puede ser, por supuesto, su trabajo, evidentemente sus ingresos financieros, pero también ese fruto puede ser su familia, sus hijos. Pero todos los días reconocen que ese fruto no le pertenece a esa rama, le pertenece al árbol. De manera que solamente esa rama sostiene, o en otras palabras, administra dicho fruto. Pero seguramente tarde que temprano va a tener que rendir cuentas al árbol del fruto que como rama se sostiene. Y el punto de partida para yo poder aprender a disfrutar de lo que tengo, para poder saber administrar los recursos desde el punto de vista financiero que tengo, es entender que yo solamente soy la rama, pero que hay un árbol que en su gracia me ha dado la oportunidad, el privilegio de sostener este fruto. Pero el fruto no es mío, el fruto es del árbol. Yo solo soy la rama que lo sostengo. Es más, no me debería llevar los créditos, como no se los lleva una rama cuando una persona se acerca a un árbol. Jamás uno se acerca a contemplar y a decir, oiga, qué rama, mire qué manera tan extraordinaria para sostener el fruto. Uno elogia al árbol, uno elogia el mismo fruto, pero jamás la rama. Y eso venimos a hacer ustedes y yo. Por eso esta primera recomendación la hemos denominado así: menos árbol, más rama. Y en la medida en que yo tenga esa conciencia de vida, entendiendo lo que soy y entendiendo cuál es el papel que cumplo con el fruto que sostengo, entonces el árbol no tiene problema en confiarme más fruto. Pero en muchas ocasiones incluso me tienen que quitar el poco fruto que tengo, porque si con el poco fruto que sostengo ya me creo árbol, ¿qué será si me dieran más? Es una manera bastante pedagógica de ilustrar lo que es la soberbia y lo que es la humildad. Soberbio es aquel que siendo rama se cree árbol y por ende se enseñorea del fruto y hace del fruto algo que cree que es por él que se dio, sin reconocer quién es el que da el fruto verdaderamente. Pero en cambio humildad es aquella rama que todos los días reconoce, como me lo enseñaron a mí, que lo que tengo y soy se lo debo es al árbol, a Dios. Y entonces, claro, todos los días sostengo ese fruto, mis recursos financieros, mi trabajo, mi familia, pero reconociendo que si tengo el privilegio de sostener ese fruto, es porque el árbol me ha dado esa bendición, ese privilegio de sostener aquello que tengo la oportunidad de llevar. Y esta primera recomendación, pues vale la pena entenderla también a la luz de lo que dice el Salmo 24 en el versículo 1, cuando me dice del Señor. Ojo con esto que vamos a decir, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Y esto es importante entenderlo, porque cuando yo soy consciente que el dueño de todo es el árbol, el Señor, aquel que efectivamente es el dueño de todo lo que existe en esta tierra, y en ese orden de ideas, pues también entiendo que yo solo soy el administrador,
el mayordomo, en otras palabras, la rama que tiene el privilegio de sostener el fruto. De manera que menos árbol, más rama, para que el árbol, al ver la actitud de mi corazón, ¿por qué no decirlo?, quiera confiarme más fruto del que hasta ahora tengo la oportunidad de sostener. Como segunda recomendación, a la luz de lo que estamos compartiendo sobre la prosperidad integral, pues vale la pena también entender lo que nos dice nuevamente el Evangelio de Juan en el capítulo 15, en el versículo 2, que me dice de la siguiente forma: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Qué importante es entender este término de la poda. Y si hay algo que como rama es necesario vivir, es este proceso de poda. De la poda hemos hablado en programas anteriores, pero vale la pena traerlo en a colación. Por poda entendemos o equivale a lo que es aquel que necesita ser formado, aquel que necesita aprender, incluso aprender de sus errores. Y lo cierto es que a veces en la vida muchos nos quedamos estancados en el mismo error en el que desafortunadamente reincidimos una y otra vez. Y la verdad es que hay dos maneras de cambiar, o hay dos razones más bien por las cuales yo cambio. Yo cambio porque aprendí demasiado o porque sufrí lo suficiente. Y yo opto cuál van a ser las dos opciones o alguna de las dos que me van a motivar a cambiar. O porque aprendí demasiado, incluso de el error que bastó cometerlo una vez para entender que por ahí no era. O tal vez yo cambio es porque sufro lo suficiente y me canso ya de sufrir. Lo que me lleva seguramente a tener que tomar muchas medidas, pero después tal vez de muchas heridas que viví como resultado de no haber aprendido oportunamente de esos errores. Por eso la importancia de la poda y de entender que como ramas, de la misma forma, nuestras vidas tienen que ser podadas. No en vano dice el sabio Salomón, a la luz del libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado es aquel que ya prevé que seguramente hay algo que me va a hacer tropezar, tal vez porque ya me ha hecho tropezar antes y de esa manera fui avisado. Entonces ya no tropiezo una segunda vez. Pero en cambio los simples, es decir, aquellos que aman la simpleza, entonces no les importa reincidir en el error una y otra vez, por supuesto haciéndose mucho daño, por supuesto propiciando su destrucción. Pero eso es lo que representa ser simple, reincidir en el mismo error una y mil veces, de tal manera que no termino aprendiendo de aquello que seguramente he tenido que vivir, he tenido que atravesar. Sea usted mismo, pero no sea el mismo. En la teoterapia hemos aprendido, le hemos hablado en programas anteriores también, la importancia de ser yo mismo, la importancia de ser genuino, de ser auténtico, de no imitar. Pero una cosa es que invitarlos a que sean ustedes mismos, pero otra muy distinta es invitarlos a ser los mismos. Es decir, que pase el tiempo, que avancen los años y seguramente me ha quedado estancado en las mismas limitaciones, en las mismas debilidades que terminan ya caracterizándome, sin entender la importancia de aprender, de evolucionar, de no reincidir en aquello que genera mi destrucción. Así que hoy vale la pena entender también que debo ser el avisado, que ve el mal y fruto de ver el mal entonces me escondo, y no el simple, que a pesar del mal vuelvo y reincido en aquello que genera mi tropiezo. Cito aquí también un proverbio que es bastante fuerte, pero que ilustra muy bien esto que trato de decirles dentro de esta segunda recomendación. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Son palabras bastante fuertes las que me dice aquí el manual de la vida, pero eso es justamente lo que sucede con aquel que insiste en vivir de la misma manera, sin aprender de sus errores, sin ser aquella rama que se deja podar. Un error nunca se comete dos veces, porque la segunda vez no es un error, es una decisión. Y yo decido si vuelvo a tropezar en aquello que seguramente tropecé una primera vez, pero que me tuvo que dejar un aprendizaje. Por eso la importancia de entender esta segunda recomendación. En tercer lugar, como tercera recomendación práctica,
pues vale la pena también entender lo que dice también el manual de la vida. Y el manual de la vida me habla también de la importancia de reconocer lo que es la actitud que tiene aquel que no entiende hasta qué límite es que yo tengo que disfrutar de mi cosecha. Y mi cosecha, concretamente, me habla la palabra de Dios a la luz de lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 26, en el versículo 13. Me dice la Biblia de la siguiente forma, versículo 12, perdón, de Génesis 26. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Aquí me habla concretamente en este versículo 12 de 3 acciones muy importantes. Dice la Biblia que sembró Isaac, dice la Biblia que cosechó, pero en tercer lugar dice que lo bendijo Dios. 3 aspectos muy importantes que vale la pena aquí resaltar dentro de esta tercera recomendación que estamos tocando. Porque lo cierto es que, el trabajo de sembrar y de cosechar es un trabajo que implica, por supuesto, mi esfuerzo. También el apóstol Pablo me habla que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y en eso consiste trabajar primero, sembrar, lo que hemos aprendido en relación a labrar la tierra y no sembrar de cualquier manera, sembrar la preciosa semilla, es decir, la de más valioso precio, para que de esa forma entonces yo pueda recoger un precioso fruto. Eso lo hemos aprendido, claro que sí. Y hay mucha gente que se esfuerza, que trabaja, como me lo cuenta aquí la Biblia, que siembra y entonces recoge una buena cosecha. Una cosecha incluso que puede llegar a ser semejante a aquella que recogió aquí Isaac, porque dice la Biblia que la cosecha de Isaac fue del 100 por 1. En términos porcentuales podríamos decir que el 100 por 1 representa el 10.000%. Una cosecha, por supuesto, nada despreciable la que obtuvo Isaac, el 10.000%. Qué cosecha tan importante esta. Y fue fruto de sembrar, fue fruto de labrar, de trabajar la tierra. Pero allí no termina el versículo, porque el versículo de igual forma me dice que así como sembró y así como efectivamente cosechó lo que fue el 100 por 1, es decir, el 10.000%, pues me termina diciendo el versículo 12 que Dios le bendijo. Pero esa bendición incluso me llama la atención que fue posterior a la cosecha. Dios bendijo la cosecha de Isaac. Lo que me lleva a mí a entender la tercera recomendación que quiero socializar con ustedes. Hay mucha gente que labra la tierra, que trabaja y trabaja duro, por ende se hace acreedor a una cosecha, se hace acreedor a un fruto, por supuesto un fruto valioso. Pero hay un pequeño detalle que solo un selecto remanente disfruta, y es la bendición de Dios sobre mi cosecha. Es claro, por supuesto, que si yo trabajo, entonces que si yo siembro, yo voy a obtener una cosecha. Pero lo que quiero resaltar en esta oportunidad para garantizar mi prosperidad integral es que no basta con la cosecha. Muchos, su máximo sueño, su máxima aspiración es tener una cosecha del 10.000%. Y quiero decirles que eso no es lo más importante. Hay algo más importante que una cosecha del 10.000%. ¿Sabe qué es? Que dicha cosecha tenga la bendición de Dios. Que sobre dicha cosecha yo tenga el aval, yo tenga la aprobación del árbol, de aquel que me proporciona el fruto que como rama tengo la oportunidad de sostener. Y quiero decirles que eso inclusive es más importante que la cosecha, por más numerosa que ésta sea. La bendición de Dios sobre mi cosecha. Por eso me sigue diciendo a continuación el versículo 13 de Génesis 26, y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y mire que aquí la Biblia en el relato me aclara, en primer lugar, que se enriqueció, pero no solo se enriqueció, fue prosperado. Porque hay muchos que se enriquecen, claro, con una cosecha del 10.000%, pero que desafortunadamente no son prosperados. Porque la prosperidad tiene que ver no solamente con garantizar una cosecha del 10.000%, del 100 por 1, sino garantizar que la cosecha tenga la bendición de Dios.
La bendición de Dios sobre mi cosecha no es solamente tener la capacidad de generar muchas riquezas, muchos recursos de carácter material. La bendición de Dios sobre mi cosecha, por ejemplo, es que además de esas riquezas que puedo generar, yo no pierda, por ejemplo, el respeto y la admiración de mis hijos, de mi esposa. Entonces, claro, tengo una cosecha del 10,000%, pero además de eso soy próspero, porque tengo el respaldo y la admiración de mi familia, porque no sacrifiqué por obtener una cosecha del 10,000% lo que debería ser más prioritario e importante para mí, como lo es, por ejemplo, el respeto, la honra, la admiración de los míos. ¿Y cuántos muchas veces, en su obsesión de obtener una cosecha del 10,000%, de enriquecerse cada vez más, terminan pisoteando sus prioridades? Y fruto de pisotear sus prioridades, entonces sí se enriquecen, pero no son prosperados. Es decir, no recae la bendición de Dios sobre dicha cosecha. Entonces, ¿de qué sirve la riqueza si finalmente no voy a tener la facultad o el don para poder disfrutar de aquello que he recibido? Entonces sí, soy una rama que tiene un fruto que podríamos denominar, es el fruto material, ¿cierto? Que he logrado adquirir, que finalmente proviene del árbol. Pero ¿de qué sirve tener ese fruto material que como rama tengo el privilegio de sostener si los otros frutos desafortunadamente se están pudriendo? Frutos como lo es, por ejemplo, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, o inclusive la relación con mis padres, o la relación en general con mi prójimo. Porque desafortunadamente todo ello lo he sacrificado por esa cosecha del 10,000%. Tengo una cosecha del 10,000%, pero tal vez sin la bendición de Dios. Y esta tercera recomendación que quiero compartir con ustedes tiene que ver con entender que la cosecha es importante, claro que sí, y estamos aprendiendo a cómo obtenerla y por supuesto cómo saber administrarla. Pero ¿de qué sirve la cosecha si no tengo la bendición de Dios sobre ella? De aquel que finalmente no solo es el proveedor de la cosecha, sino aquel que también me proporciona la capacidad de aprender a disfrutar de aquello que seguramente hoy sostengo como rama, hoy administro. Y eso es lo que quisiera también traer a colación en esta tercera y última recomendación que estoy tocando con ustedes. De manera que esto que les estoy compartiendo, claramente lo podríamos resumir en lo que me cuenta la palabra de Dios a la luz del libro de Proverbios, nuevamente en el capítulo 22, en el versículo 4, cuando me dice la Biblia: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Riquezas, honra y vida. Claro, las riquezas, por supuesto que sí, pero no solo riquezas, porque no es solo tener riquezas lo que me hace próspero, sino de la misma forma honra y vida. Tres aspectos muy importantes terminan siendo la remuneración, como dice claramente aquí el proverbio, de aquel que actúa con humildad, de aquel que teme a Dios. En otras palabras, de aquel que reconoce a Dios en todo lo que hace, que reconoce que Él es el árbol y que es Él quien me proporciona el fruto para que como rama yo tenga el privilegio de llevarlo, pero siempre reconociendo que esto no es mío, que esto le pertenece al árbol y que es gracias a Él que hoy puedo disfrutar de lo que efectivamente tengo. Quisiera, a la luz de esas tres recomendaciones, entonces, invitarlos a que pensando en esto, hoy hagamos una oración. Hoy hablemos con Dios, con aquel que nos proporciona el fruto necesario para disfrutar de lo que tenemos. Amado Dios, hoy queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por esta enseñanza que hoy has querido plasmar en nuestras vidas y en nuestro corazón. Gracias, Dios, por llevarnos a entender, como bien lo describe allí el Evangelio de Juan en el capítulo 15, Señor, que yo solamente soy la rama que sostiene el fruto, claro que sí, Señor. Pero hoy también gracias por llevarme a entender que el árbol eres tú, que eres tú, Señor, quien me faculta lo necesario para yo poder ser la rama que sostiene el fruto. Pero qué triste es, Señor, cuando siendo rama me creo árbol y entonces creo que separado de ti puedo seguir multiplicándome, fructificando, Señor.
Y claramente tu palabra me dice que eso no es posible, que una rama solo fructifica mientras permanezca en el árbol. Y así también, Señor, yo reconozco, Señor, a través de la enseñanza de hoy, que mi vida solo fructifica, que mi vida solo es esa rama que puede llevar o sostener mucho fruto, como resultado de estar en ti, de reconocer todos los días que te tengo a ti, Señor. De reconocer todos los días que este fruto es tuyo, Señor, te pertenece a ti. Pero de igual manera, Señor, enséñame a entender la importancia de ser podado. Todos los días mi vida tiene que ser podada, oh Dios. Todos los días, Señor, mi vida, Padre, tiene que ser formada, incluso al punto de aprender también de mis errores, para no ser el mismo siempre, para todos los días crecer, aprender. De tal manera, Señor, que cada día, Señor, tu proceso de formación se vaya perfeccionando en mí, oh Dios. Y asimismo, llévame a entender que de nada sirve la cosecha, incluso del 100 por 1, Señor, si esa cosecha no tiene tu bendición. Que lo que tengo ahora, Señor, tal vez no es la cosecha que quisiera tener, Señor, en términos de cantidad, pero sea algo que puedo garantizar hoy, fruto de buscarte, fruto de poner mis ojos en ti, Señor. Es que esto que tengo, esta cosecha que tengo, mi trabajo, mis recursos, por supuesto mi familia, los que me rodean, es una cosecha que tiene tu bendición, oh Dios, porque he puesto mi mirada en ti, porque he aprendido a reconocer, Señor de los cielos, que lo que tengo y soy, te lo debo a ti, Señor. Y esa es la actitud con la que quiero vivir de aquí en adelante, oh Dios, porque eres tú, Señor de la gloria, el que no solamente me provee los recursos necesarios, sino me da también el don, la facultad, la capacidad de poder administrar aquello que has confiado en mis manos. Hoy te damos gracias por este tiempo y gracias por llevarnos a entender de manera cada vez más clara lo que representa la verdadera prosperidad. Continúa con nosotros, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin querer me perdí por el mundo, terminé dando tumbos sin rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Tú lo cambias todo, todo. Y ahora yo no concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor. Pagaste con mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tú lo llenas todo, todo. Tú lo cambias todo, todo. Oh, 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 oh.
soñé con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Y llegamos al momento de nuestra cartelera. En primera instancia quiero dejarlos con Ángela Castaño. Ella se encuentra actualmente en el Ministerio de Ecuador, en Santo Domingo. Ella es psicóloga de profesión y hoy viene a nuestro programa a contarnos 5 tips importantes que usted y yo tenemos que tener a la hora de escribir una buena hoja de vida. A propósito justamente del seminario que estamos llevando a cabo, este ciclo temático de finanzas personales, cómo podemos pasar de una mejor manera nuestra hoja de vida. ¿Qué buscan hoy las empresas de un profesional? Escuchemos a Ángela Castaño con sus recomendaciones. Hola, muy buenas noches. Hoy quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones para la elaboración de la hoja de vida y que nunca están de más. Primero, conocimientos y competencias. Tu hoja de vida debe poner en evidencia lo que sabes hacer y los conocimientos que tienes. Si ya sabes para qué empresa o empleador va dirigida, debes procurar redactarla de tal forma que cumpla con los requisitos de lo que ellos están buscando. De lo contrario, déjalo de una manera general. Pero es muy importante que allí incluyas todos los conocimientos que tengas en programas informáticos, en idiomas, todas aquellas cosas que sabes hacer y conocimientos que tienes. En segundo lugar, hoja de vida diferenciadora. El contenido, el diseño, la manera como está distribuida la información debe ser diferente. En internet podrás encontrar muchos diseños que te ayudarán a salir de lo convencional. Debes organizarlo de una manera estratégica y sobre todo no debe tener errores de ortografía. Tercero, máximo 2 hojas. Pareciera imposible, pero incluso hay reclutadores o empresas que requieren que la hoja de vida sea de máximo 1 hoja. Por eso debe ser claro, conciso, lo que realmente queremos mostrar y sobre todo organizado, de tal forma que puedas brindar un panorama de lo que sabes hacer y de la experiencia que tienes. En cuarto lugar, cargo y tareas desempeñadas. Es muy importante que allí coloques la experiencia laboral que has tenido. Organízala de tal forma que puedas colocar el nombre de la empresa donde trabajaste, el cargo que desempeñaste, las tareas que allí realizabas, qué resultados obtuviste, si tuviste personas a tu cargo o no y el periodo de tiempo en el que lo realizaste. En quinto lugar, ser honesto. Pareciera obvio, pero es muy importante que digas exactamente lo que sabes hacer y los conocimientos que tienes. Recuerda que en una entrevista saldrá a la luz si fuiste honesto o no. Y si no lo haces, pues será fatal para poder obtener el empleo que estás esperando. Y en último lugar, escucha otros puntos de vista. ¿Qué tal si le muestras tu hoja de vida a tu familia, a tus amigos, a personas cercanas a ti y les pides su opinión? Esto sin duda enriquecerá mucho tu hoja de vida. Espero que estas recomendaciones les sirvan. Un fuerte abrazo para todos. Feliz noche. Darles nuestra cita dentro de 8 días, miércoles 7 p.m. hora Colombia. El tema que vamos a tratar dentro de 8 días finaliza justamente nuestro ciclo temático de Transforma tus finanzas personales en tiempos de crisis. Vamos a hablar de las deudas, cómo las erradicamos usted y yo de nuestra vida financiera. Por eso les quiero invitar para que a partir de este momento, si usted tiene preguntas alrededor de las deudas, puede hacerlas en nuestro correo electrónico coordinacionpecict. Andrés y Lina, quiero dejarlos entonces con ustedes para finalizar nuestra transmisión.
Bueno, Andrés, y antes de despedirnos, queremos recordarles la invitación a que después de esta transmisión ustedes puedan reunirse en células a la célula de la sede de la ICT a la cual pertenecen. Si no tienen una célula, por favor escríbanos a este correo que aparece en pantalla, coordinacionpecict@gmail.com. Bueno, Lina, no nos podemos despedir sin, como siempre, recordar la programación habitual de la semana. De lunes a viernes, recordemos, de 5 de la mañana a 5:10, el tiempo con nuestro líder mundial de teoterapia y meditación, empezando el día y finalizando el día de igual manera, de 9 a 9:30 de la noche, el tiempo denominado Abre los Cielos. Recuerden que los martes las parejas tienen cita a las 7 de la noche, hora Colombia. El día miércoles es nuestra cita aquí, todos los profesionales y empresarios comprometidos PEC. El día jueves, todas las mujeres a las 3 de la tarde tenemos una cita con la líder Saidi Mora. Y en la noche, las juventudes del MJC a las 7 de la noche. El día viernes, las juventudes de Alfa y Omega a las 7 de la noche. El día sábado, los niños a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde nuestra reunión familiar Raíces con nuestro líder mundial. Y no olvide, Molina, también los días domingo tenemos un podcast de nuestro líder, de igual manera que se ha denominado Teoterapia Expreso y que ustedes pueden encontrar a través de sus redes sociales o Spotify o SoundCloud, de igual forma para que de la misma forma tengan la oportunidad de disfrutar también de este espacio dominical. Con eso entonces estamos llegando al final de esta transmisión virtual, como siempre recordándoles que estamos en el tiempo del distanciamiento social, pero de estar en casa con Dios. Dios los bendiga.